Muy buenas tardes, damos la bienvenida a toda nuestra audiencia en este Facebook Live. Hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Raúl Ruiz. Él es microbiólogo de la Universidad de los Andes, con estudios en especialización en aseguramiento de calidad de la Universidad Industrial de Santander. Eh, También con una especialización en marketing de la Universidad de Peloto y estudios de mercadeo también. Es una persona que tiene una experiencia muy amplia en el tema agrícola, es de perfil microbiólogo, pero desde muy temprano tuvo experiencia en la parte de manejo MIPE, en lo que otras épocas era Floramérica, una muy buena escuela en la parte técnica. De allí se vinculó con LST, donde estuvo en todas las áreas de la compañía, en la parte de investigación, de producción, de desarrollo, inclusive de comercialización también. Y ya lleva más de 25 años en esta parte del manejo de bioinsumos, pasando por diferentes eh, perfiles del área. Se vinculó con Ecoflora hace un tiempo y en un muy buen desempeño que hizo como gerente de registros en Ecoflora para nivel global, pasó a manejar, en este momentico es el gerente global de la parte científica de los productos biorracionales, y hace 2 años está en este rol. Él en este momento está viviendo en la ciudad donde queda la casa matriz de Gowan, en la ciudad de Yuma, en Estados Unidos. Es un cerebro fugado de colombiano, pero pues muy orgullosamente colombiano, como muy orgullosamente colombiano es el producto que nos va a venir a compartir y que tiene una dimensión global. Realmente es un producto que ya Raúl nos irá a contar sobre toda la globalidad que tiene EcoSwing como una herramienta para el manejo de enfermedades. Entonces, pues le damos la bienvenida. Se perdió la señal de Carlos, o por lo menos yo la perdí. Entonces, adelante, Raúl, porque si no me escuchan, por favor, Ok, adelante. ya recuperé. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por el espacio que me dan hoy para poder hablar sobre el producto EcoSwing. Yo sé que seguramente muchos de ustedes ya conocen el producto y han tenido alguna experiencia o conocen algo sobre el tema de EcoSwing. Mi intención el día de hoy es hablar un poquito más sobre los puntos bajo los cuales consideramos que EcoSwing es una herramienta ideal en el manejo integrado de enfermedades. Igual pues queremos hablar también un poco sobre las características del producto, después centrarnos en esos 6 puntos que son sobre los cuales consideramos que el producto tiene características que lo hacen fundamental o ideal en un manejo integrado de enfermedades, y alguna breve introducción sobre el tema de los extractos vegetales, para que nos quede relativamente claro. Espero no aburrirlos y que sea una charla de interés para todos. Y bueno, arrancamos entonces. Como ustedes han visto, pues EcoSwing es un producto de tipo extracto vegetal. Es una formulación, bueno, aquí estamos presentando la formulación de swing glutinosa, que son 82%, un líquido soluble, pero también hay otra formulación en el mercado que es la 96.7, que también es un líquido soluble y que está, digamos, separado por regiones. Eso obedece a algunos temas de tipo regulatorio que nos obligaron a manejar dos diferentes tipos de formulaciones, unas que se venden en Europa, en Estados Unidos, México, y otras que son comercializadas a nivel de países centroamericanos y suramericanos. Sin embargo, esta otra también pues, se comercializará en algunos otros países como en Sudamérica y algunos otros en Centroamérica. Es un producto que recientemente obtuvo también su clasificación ante el Comité de Resistencia a Fungicidas, que se conoce como FRAC, ahorita vamos a verlo también, bajo la codificación BM01. Actualmente, como decía Carlos, es un producto que ha tenido un alcance global bastante interesante con base en los resultados que se han obtenido a lo largo de estudios de campo que ya se pueden contar por cientos en más de 40 países.
Entonces el producto está registrado ya en muchos países y está en fase de registro en muchos otros. Entre lo que está registrado y que está en fase de registro podemos mencionar países como Colombia, Estados Unidos, México, Ecuador, Perú, Chile, Paraguay, Costa Rica, República Dominicana, Jamaica, Argentina, Canadá, Brasil, Guatemala, Honduras, Belice, Panamá, Turquía, Marruecos, Túnez, Costa de Marfil, Camerún, Kenia, Sudáfrica, Jordania, Israel, Turquía, Taiwán y la Unión Europea. O sea, es un producto que prácticamente ya está cubriendo globalmente el sector agrícola. Su modo de acción es básicamente por contacto, principalmente preventivo y podríamos hablar curativo en las etapas bien tempranas del desarrollo de la enfermedad. Un producto completamente seguro para el uso en todos los cultivos en los que su uso está autorizado. Una residualidad que con base en los estudios que se han realizado se estima entre 7 y 10 días. Una reentrada que para el caso de Sudamérica tenemos en 4 horas. Pero si vamos a mirar en regulaciones mucho más estrictas como las europeas, pues vamos a ver que en ese caso incluso los productos más ambientalmente amigables se considera la reentrada con un día, y lo mismo pasa en los temas de intervalos de cosecha, o lo que conocemos más comúnmente nosotros como los periodos de carencia. Esto simplemente como para dar el mapa de en dónde está Ecosyn registrado y dónde está siendo registrado, con el fin de expresar nuevamente que tenemos un producto que es de clase mundial. Un poco para entrar en materia, y que es importante, mucho se ha hablado de extractos vegetales, pero es importante saber, o sea, las plantas son una fuente infinita de compuestos que pueden ser utilizados en la protección de cultivos. En las plantas nosotros podemos encontrar compuestos aromáticos, podemos encontrar triglicéridos de ácidos grasos, podemos encontrar azúcares, polisacáridos, fitoesteroles, compuestos fenólicos como los taninos, los flavonoides, ácidos, y todo va a depender de los métodos de extracción que se utilicen. Esto es algo que es bien importante porque se habla de extractos vegetales, se habla de aceites esenciales, se habla también de hidrolatos. En el sentido estricto, un extracto vegetal por lo general utiliza solventes de tipo orgánico, que lo que hacen es entrar directamente en contacto con la célula vegetal y recuperar todas las moléculas que están en el interior de las plantas. Muchos de esos compuestos se encuentran incluso a nivel de los organelos celulares, mientras que la extracción de aceites esenciales se hace por arrastre con vapor a temperaturas superiores a los 100 grados, a altas presiones, que recuperan los aceites en una fase, y todo lo que queda en la fase acuosa es lo que se considera como hidrolatos. Entonces hay una gran diferencia entre un extracto vegetal, donde es mucho más rico en metabolitos, con mucha mayor concentración, mientras que un hidrolato tiene mucho menos compuestos, porque básicamente se van a aislar los compuestos que son más solubles en agua. O sea, estamos hablando de azúcares, polisacáridos y ácidos, mientras que en un extracto podemos tener una diversidad muchísimo mayor. A nivel regional, hablando de Sudamérica, como ustedes pueden ver, pues hay muchos ejemplos de extractos, no hay tampoco muchos registrados. Esto también depende de las regulaciones que hay por cada región. Hay países con regulaciones muy estrictas que exigen una caracterización muy especial de los extractos, muchas pruebas de toxicidad, de ecotoxicidad, para validar que efectivamente es un producto seguro para el medio ambiente y para su uso. Pero si vemos en el mapa, podemos ver cómo en regiones como Brasil apenas contamos con 5 extractos vegetales registrados. Básicamente estamos hablando del extracto de árbol de té, Melaleuca alternifolia y el NIM. Igualmente en Argentina, donde hay NIM y hay Melaleuca alternifolia. Chile tiene una diversidad un poco mayor, pero además del NIM y de la Melaleuca, también encontramos una gran variedad de productos, extractos base cítricos, que son principalmente utilizados en post cosecha, que es un caso muy similar al de Perú. En Chile pues también hay algunos extractos como la quilaya saponaria, que es originaria de Chile, y la cual se han extraído saponinas que se utilizan en el control tanto de insectos como de enfermedades. En el caso de Chile hay unos productos que se utilizan para control de botritis allí.
Perú es una situación muy similar a la de Chile, Ecuador también con muy pocos productos registrados, Colombia tiene una base mayor donde hay extractos de nin, de ajo, de ají, de melaleuca, de quilaya saponaria, de sophora flavensis, matrín, Rhinotria saccharinensis. El campeón en este tema, digamos, es México, pero en México gran parte de todos estos productos, es como le comentaba, son más que todo hidrolatos, donde realmente la cantidad de compuestos activos es mucho menor, en mucha menor concentración. Por lo tanto, ustedes se dan cuenta, si uno compara un extracto vegetal con un hidrolato, normalmente uno está hablando que en un hidrolato tiene que usar 5 y 6 veces más dosis para poder llegar a niveles comparables a los que puede tenerse con un extracto. En Estados Unidos hay una variedad también mucho mayor, pero muchos de estos realmente como extractos no son todos, porque hay compuestos que ya han sido aislados y caracterizados y se venden de esa manera solos. Estamos hablando de eugenoles, citronelas, citrales, diferentes tipos de compuestos, fernesol. En Canadá también muy poquito, y en Europa obviamente, que es la región con mayores retos a nivel regulatorio para cualquier tipo de producto, pues son todavía muy poquitos los que hay. Ahora, como les decía, el tema de EcoSwin es totalmente diferenciado, porque como les decía, es bien importante el método de extracción, el tipo de solventes que vamos a usar. También es muy importante saber cuál es la parte de la planta que estamos usando. Dependiendo del tipo de la parte de la planta que estamos usando, la cantidad de compuestos es completamente diferente. Es diferente si usamos una semilla, una flor, un tallo, una raíz, una hoja. En el caso de EcoSwin es un producto en el cual se utilizan las hojas para la extracción en unas fases específicas del desarrollo de las plantas. Un proceso totalmente controlado. De hecho, el proceso de extracción de EcoSwin es un proceso patentado con el fin de garantizar la protección de la propiedad intelectual del producto. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, son algunas imágenes de los equipos de extracción utilizados que garantizan, primero que todo, la calidad del producto, la homogeneidad lote a lote, que se esté teniendo las mismas cantidades de compuestos en las mismas concentraciones lote a lote, y por lo tanto, ese tipo de características hacen del producto que sea un producto completamente confiable en campo y con un resultado bastante importante. Como les decía, la mayoría de países con regulaciones estrictas, como la Unión Europea, Estados Unidos, Chile y Brasil también, exigen que los extractos vegetales sean completamente caracterizados. Por lo tanto, cada producto debe tener un perfil cromatográfico específico, deben tenerse unos compuestos marcadores que siempre deben ser la base del control de calidad y los que deben demostrar que lote a lote esa concentración de esos compuestos marcadores se está manteniendo. Obviamente en EcoSwin fácilmente puede haber más de 60 compuestos o metabolitos secundarios que hacen en conjunto el efecto sobre la planta y sobre el patógeno, pero hay unos compuestos marcadores debidamente protegidos por la patente que son los que son en su mayor cantidad los responsables de la actividad biológica del producto bajo condición de campo. A raíz de todo esto y de la expansión global que ha tenido el producto, pues ha tenido recientemente reconocimientos internacionales. Uno de ellos fue el año pasado en el Biopesticide Summit en Inglaterra, donde fue catalogado como el mejor nuevo producto biofungicida. Y igualmente el año pasado en el Congreso de ABIN, que es la asociación que reúne más de 800 compañías productoras de biológicas en el mundo, recibió un premio también como el Bernard Bloom Award por la posibilidad de utilizar el EcoSwin dentro de las estrategias de manejo integrado de plagas y como una herramienta para el manejo de la resistencia que es frecuente en algunos fungicidas de tipo químico. Es un producto que igualmente, tanto en su proceso de producción como en todos los ingredientes inertes que acompañan la formulación, son completamente inocuos. Por lo tanto, el producto tiene certificaciones orgánicas como la de ONRI, que es el Instituto de Revisión de Materiales Orgánicos en los Estados Unidos, y certificaciones orgánicas en diferentes países por parte de diferentes entes certificadores como CERES, ECOCER, Biaudita, el Departamento de Agricultura de Washington en los Estados Unidos, y la más reciente, el sello orgánico en Chile, que también es un acuerdo de equivalencia que permite que a los productores chilenos que estén utilizando el producto
se acepte el uso de EcoSwing como herramienta de manejo dentro de su programa orgánico para los productos que ellos están exportando a la Unión Europea. En cuanto a usos, a ver, este producto inicialmente fue desarrollado para el manejo de mildios polvosos, posteriormente se hizo un desarrollo para el manejo de botritis, y a partir de que se empezó el desarrollo comercial y en la estrategia del joint venture con Gawan se empezó a crecer de una manera inusitada. Hoy en día el producto puede tener fácilmente más de 30 usos en diferentes cultivos y diferentes blancos biológicos. Estoy mencionando aquí solamente algunos de los más comunes, ¿sí? Como son los mildios polvosos. En mildios polvosos, experiencias sobre diferentes tipos de mildios polvosos, como Podosphaera panosa, Sphaerotheca macularis, Levedula taurica, Oidium, algunas especies de erisifes, en botritis, tizón de la flor, podorumbe marrón, que normalmente son enfermedades que afectan cultivos de frutales como las peras, los manzanos, los almendros, que son causados generalmente por monilinia fructícola, monilinia laxa, en otros casos por alternarias, cladosporium. Vemos cigatoca negra, que es también uno de los usos más extendidos en países suramericanos como Ecuador y Colombia y en países centroamericanos para el control de Mycopharellia fillensis, la cigatoca negra. A nivel de países como Chile, Perú, Estados Unidos, en control de la pudricionácea, que como ustedes algunos conocen es un complejo de enfermedades causadas por hongos, en los cuales hay, dependiendo de las regiones varía, pero en general se habla de Aspergillus, Penicillium, Rhizopus, algunas alternarias, algunos Cladosporium. La pudrición de corona en banano, que es una enfermedad que se presenta en poscosecha, que es también un uso bastante interesante que puede tener EcoSwing con base en las capacidades que tiene de protección de la planta. Hay varias experiencias bien interesantes a nivel de poscosecha, no solamente en bananos, sino en otro tipo de cultivos. Algunas de ellas están demostrando cosas como incrementos en la vida media del producto, frutos más turgentes, frutos más verdes. Entonces es un tema interesante. También se ha trabajado a nivel de Colombia y se está extendiendo a otros países el manejo de enfermedades en arroz, como son las que comprenden el complejo de manchado del grano. Estamos hablando de enfermedades como Gamanomices, Saroclaudium, el Mintosporium, en las cuales también hay un desarrollo bastante interesante para el producto. Más recientemente trabajo en rollas a nivel de cultivos de cereales como trigo, por ejemplo, cultivos como la soya, donde también se han hecho experiencias en países como Paraguay. Otros manejos de antragnosis causadas por Boletotrichum en poscosecha, por ejemplo, en aguacates, y también a nivel de aplicaciones en campo. Aparte de todos estos que son como los principales usos, hay otra cantidad de cultivos en los que se ha venido utilizando en los diferentes países con resultados bastante interesantes. En algunos casos a unas dosis un poco mayores que las que normalmente se han recomendado, se han llegado incluso a tener resultados interesantes en algunos ovomicetos como bremia y cultivos de hortalizas como la lechuga, por ejemplo. Bueno, con respecto al modo de acción, como les decía, el producto fue recientemente clasificado dentro del grupo BM01, en el cual solamente hay 2 productos. Uno que es un polipéptido, un extracto también de plantas en etapa muy reciente, un producto que se llama ProBlat, y está el EcoSwing. En el EcoSwing, porque en este grupo están los productos que tienen múltiples modos de acción. En este caso de EcoSwing estamos hablando que afecta las esporas de los hongos, el micelio, afecta a los nudos germinativos e induce el sistema de defensa de las plantas. Esto ocasionado por los diferentes metabolitos secundarios que hacen parte del producto, dentro de los cuales podemos contar fenoles, terpenoides, cumarinas, flavonoides, diferentes tipos de productos. Y en este tipo de productos, pues hasta ahora obviamente no se conoce fenómenos asociados a resistencia con ellos, obviamente por la multiplicidad de modos de acción que tiene el producto. Dentro de estas características, los 3 principales son los siguientes, y quizás el más conocido y mejor documentado es la desecación de las esporas y el micelio de los hongos durante las primeras etapas de desarrollo.
después de que el producto ha hecho contacto con estas estructuras. Aunque el producto se maneja principalmente de una manera preventiva, cuando hay realmente etapas muy tempranas del desarrollo de enfermedades como la botritis, como el mildio polvoso, el producto es realmente capaz de controlar y de secar esas esporas y ese micelio, evitando de esa manera la propagación de la enfermedad dentro del cultivo. Un segundo efecto es la disminución de la tasa de crecimiento del tubo germinal de algunos hongos. Eso se ha hecho algunas experiencias en hongos como Mycopharela y Phytophthora infestans, donde se demuestra que una vez el producto contacta las esporas, estas retrasan de una manera importante su crecimiento, de esta manera disminuyendo la capacidad infectiva del microorganismo, su capacidad de poder infectar nuevos tejidos y de esta manera disminuyendo en esta forma la incidencia y la severidad de la enfermedad. Y un tercer efecto es la activación de los mecanismos de defensa de las plantas al ser tratadas con el producto, y los que hasta el momento conocemos en mayor profundidad son los que incluyen la acumulación de peróxido de hidrógeno, que es una respuesta de hipersensibilidad de las plantas, donde se producen lo que se conoce como sustancias reactivas al oxígeno, siendo el peróxido de hidrógeno una de las más importantes dentro de ese sistema de defensa. Y también se ha evidenciado la acumulación de depósitos de callosa en las plantas, que lo que hacen es endurecer los tejidos y de esa manera hacerlos más difíciles de penetrar por parte de los patógenos. Aquí pues vemos en estas imágenes cómo se puede observar unas esporas y unos conidioforos en este caso de Podosphaera panosa, antes de la aplicación de Ecosuin. De esta manera vemos aquí en el microscopio cómo se ven las esporas y el micelio sano, y cuál es el efecto de la aplicación en etapa temprana de Ecosuin al desecar los conidioforos, el micelio y las esporas, y cómo podemos observar esto ya en una fase a nivel microscópica. Totalmente al desecarse la espora se produce un análisis y se pierde todo el contenido celular, y por lo tanto vamos a causar la muerte del patógeno de esta manera. En cuanto al efecto de reducción de la tasa de crecimiento del tubo germinal, estas son algunas experiencias desarrolladas en Mycopharela fillensis, en donde podemos ver en esta parte cuál es el control no tratado, cómo el tubo germinal se extiende de una manera completamente diferente al de las esporas que están siendo afectadas por el producto. Estos estudios han llegado a mostrar que esta reducción del tamaño germinal en algunos patógenos como Mycopharela y Phytophthora, como había mencionado, puede llegar hasta un 60% de reducción, lo cual de esta manera afecta mucho cómo el patógeno se desarrolla en la planta y qué tanto va a lograr enfermarla. En cuanto a la activación de mecanismos de defensa, como les decía, una de las más importantes es la respuesta hipersensible que puede estimular el producto como sistema de defensa. Uno de los compuestos que más se produce es el peróxido de hidrógeno, que como en este caso aquí vemos un fruto de uva no tratado con el producto, aquí vemos un fruto tratado 24 horas después y 96 horas después. Como resultado de la acumulación del peróxido de hidrógeno, se genera una cicatrización en la herida por donde está penetrando el patógeno. Eso es lo que en otras se conoce como la muerte celular programada. La respuesta hipersensible se presenta y se programa la muerte celular, que de esa manera el tejido por donde está entrando el patógeno se muere, y de esa forma se frena la progresión del patógeno hacia la colonización de nuevos tejidos. Otra parte es la producción de los depósitos de callosa que refuerzan las paredes celulares, como podemos ver en estas imágenes de microscopía de fluorescencia y en tinciones con azul de anilina en tejidos vegetales, que también eso se puede ver de otra manera cuando se hacen aplicaciones de Ecosuin con frecuencia. Mucha gente menciona que empieza a dar un efecto de reverdecimiento del cultivo, que empieza a dar más verde en las plantas, más bonitas, un follaje más limpio y más verde. Esto en parte puede estar asociado con la inducción que hace el producto de generar cierto tipo de compuestos que están asociados con la síntesis de lignina, con esta generación de depósitos de callosa, que eso hace que la planta genere un tejido más fuerte y por lo tanto más resistente y se ve más verde y más turgente. Aquí en esta otra lámina vemos algunos resultados de estudios realizados con diferentes tipos de coloraciones, donde en este caso trabajando con diaminobencidina podemos ver en la tinción café cómo
Esto tiñe los depósitos de acumulación del peróxido de hidrógeno en estas hojas. Esto fue en hojas de papa. Vemos también cómo los depósitos de callosa se pueden reflejar a través de la tinción con azul de anilina. Vemos también la presencia del anión superóxido en células epidermales, utilizando otro colorante que es el nitrosol de tetrazoilo en las hojas de la planta. E incluso también con este otro podemos ver la respuesta hipersensible sintomática, que es una respuesta que no puede ser detectada fácilmente. Sin embargo, se ve aquí que las esporas de Phytophthora no están germinando, y eso es porque en el tejido se alcanza a lograr una acumulación lo suficientemente buena para poder inhibir el crecimiento de las esporas de los patógenos y el micelio. Entonces, una respuesta hipersensible asintomática que no se detecta, pero que en el tejido se está acumulando ese tipo de sustancias. En algunas pruebas que se han realizado a nivel de laboratorio y de invernadero, donde se ha inoculado artificialmente plantas de lechuga, plantas de rosa con mildeos polvosos o con patógenos como esclerotinia, y que posteriormente se han lavado hasta retirar cualquier residuo del producto, se ha visto que esa estimulación de defensa que empieza durante las primeras 24 horas y que puede extenderse hasta por una semana, se ha visto que realmente la activación que el producto hace en las defensas de la planta puede ser responsable hasta por un 30 o un 40% de la eficacia total del producto sobre la enfermedad. O sea que realmente esta activación de defensas es una de las partes importantes en la eficacia del producto. Ahora, ¿pero qué puede explicar esta eficacia? En Ecoswing se pueden encontrar compuestos tanto volátiles como no volátiles. Estos compuestos han sido identificados por técnicas de cromatografía y espectrofotometría de masas, en las cuales se han identificado compuestos como el ácido ferúlico, que es uno de los responsables por causar la pérdida de propiedades irreversibles en la membrana celular, por lo tanto haciendo que la célula se lise y por lo tanto se genere la muerte. También se han reportado efectos del ácido ferúlico en este caso, sobre hongos como Botrytis cinerea, y también sobre bacterias de tipo gram positivo y gram negativo, que también en algunos estudios hemos visto que Ecoswing inclusive puede tener algunos efectos sobre bacterias tipo Pseudomonas syringae y Xanthomonas campestris y vesicatoria con su aplicación. Son estudios que estamos refinando, pero que también se ha visto que puede tener ese tipo de actividad bacteriostática y bactericida. Otro compuesto es el ácido cafeico. El ácido cafeico actúa como un permeabilizador celular. También tiene que ver con la alteración de la membrana y con la correspondiente ruptura de las paredes celulares. También está activo, ha sido reportado activo en bacterias de tipo gram positivo, tipo Clavibacter michiganensis. Está el ácido cinámico, que es también un ácido de ocurrencia natural en una gran cantidad de plantas y que tiene un gran espectro de actividad biológica y ha sido reportado como antibacteriano, antifúngico y antiviral. Los flavonoides, que son compuestos fenólicos, presentan una gran variedad de actividades biológicas también, como efectos antioxidantes e inhibitorios de la proliferación celular. Por la parte de los compuestos volátiles, pues encontramos compuestos que son comunes en algunos tipos de aceites esenciales de diferente tipo, pero que también son encontrados en el producto de unas concentraciones específicas, como son el óxido de cariofileno, que es un preservativo bastante utilizado en la industria de los alimentos, pero que también tiene efectos antifúngicos. Incluso ha sido reportado con efectos similares a los de productos utilizados en humanos como la ciclopiroxalamina y el sulconazol. Y ha sido reportado inhibiendo hongos como Fusarium oxysporum, Rhizopus stolonifer, Aspergillus niger, Aspergillus flavus, entre otros. También encontramos el acetato de nerolidilo, un compuesto de actividad reconocida como antioxidante, antibacterial y antifúngico. El geranial y citral, que también alteran el pH intracelular y causan disrupción de la pared celular. Y el fitol, un compuesto también conocido como bactericida y que también es activador de la acumulación de las sustancias reactivas al oxígeno. Entonces digamos que ese es parte del grupo de compuestos que responden por la actividad del Ecoswing, que están debidamente caracterizados como parte del pool de metabolitos que contiene el producto, que puede ser fácilmente mayor a 60,
pero estos son, digamos, parte de los responsables de la actividad y que tienen unas concentraciones específicas y que se garantizan lote a lote. Ahora ya entrando un poquito más en el tema de por qué consideramos que Ecosuin es un biofungicida diferenciado, hay una multiplicidad de ejemplos. En este caso estoy tomando un ejemplo de nuestros compañeros en Chile, en Gaguán, Chile, comparando la eficacia del producto en el tema de control de botritis. Como ustedes pueden ver, tenemos acá varios puntos. Bueno, aquí se refiere al registro ante la SAC de Chile, los costos de aplicación por hectárea, el control de botritis, el que tenga actividad como resistencia sistémica adquirida y localizada, y el control de mildiou polvoso. Vemos que estamos comparando aquí productos como el Serenade Azo, que está constituido por Bacillus subtilis, más recientemente reclasificado como Amylolicofaciens, el Timorous Gold, que es el extracto de árbol de té de Melaleuca artenifolia, Botrytis, que es un producto con base en 2 cepas de Aureobasidium pullulans, que es un hongo, Regalia, que es otro extracto vegetal de Rhinoturia sacchalinensis, Ospobot, que es un complejo de minerales con extractos de fermentación de microorganismos, y Trivac-Bio, que es un producto compuesto por cepas de Trichoderma harzianum, Trichoderma virens, Bacillus subtilis y otras cepas de Bacillus. Es un complejo de microorganismos. En este caso podemos ver que la respuesta de Ecosuin es superior a la de todos en el control de botritis. Se destaca entre sus competidores para el control de botritis. También presenta buena actividad en mildios polvosos, así como la presentan otros productos. En términos de costos de aplicación, es un producto que es bastante competitivo en un costo de aplicación con respecto a otros extractos como el Regalia, como el Trivac-Bio o como el Ospobot en este caso. Presenta igualmente una muy importante actividad como inductor de las defensas de la planta y también difiere en otros aspectos como la formulación con el Timores. Estamos hablando de un líquido soluble contra un concentrado emulsionable en este caso. Entonces, digamos que son ejemplos de cómo se puede diferenciar Ecosuin entre otros productos de la competencia. Más seguidamente, la idea, como decimos que Ecosuin es una herramienta ideal para el manejo integrado de enfermedades, me voy a centrar en 6 puntos principales. Esos puntos principales son la facilidad de uso, el periodo de carencia, los residuos, la exposición al usuario, el efecto sobre microorganismos o insectos benéficos y obviamente la eficacia. Para este caso estoy trayendo a colación una caracterización con base en lo que es la Unión Europea. Por lo tanto, estamos comparando aquí al Ecosuin, que es la línea azul, con algunos de los productos convencionales contra los cuales se ha comparado, que son las líneas grises, y en este caso contra productos biológicos de tipo Bacillus amylolicofaciens principalmente, o subtilis, en estos diferentes puntos. Empezando aquí por el periodo de carencia, como les había dicho, en algunos países a nivel de Sudamérica la regulación es un poco menos fuerte, entonces estamos hablando, prácticamente decimos que el intervalo a cosecha es 0, pero a la luz de la regulación en Europa, que es mucho más estricta, el mínimo posible es un día para cualquier cultivo. Pero si comparamos el periodo de carencia para el Ecosuin en comparación con los otros productos, por ejemplo, si lo vemos con respecto a productos de síntesis química, como productos basados en pirimetanil, boscalid, fenexamid, fluoxinil, ciprodinil, vemos por ejemplo que en el caso de fresas, para estos productos puede ir desde 1 a 3 días. En el caso de cultivos como uvas, pueden ir desde los 7 a 14 días hasta 21 y 60 días en periodos de carencia. En otros cultivos, frutos de pepita, como son las manzanas, las peras, el kiwi, el níspero, puede ir desde 3 hasta 56 días dependiendo del tipo de producto. Por lo tanto, Ecosuin es una herramienta ideal para este tipo de cultivos porque se puede utilizar hasta prácticamente el día anterior a la cosecha. Si lo hablamos en términos de productos biológicos como el Serenade que les comenté, el Botector que les dije también que era un producto fúngico basado en Eurobacillus pullulans, Karma y Armicar, que son productos con base en bicarbonato de potasio, y Trilogy, que es otro fungicida con base en aceite de neem clarificado. Para estos productos en diferentes cultivos se han puesto hasta 3 días
de periodo de carencia en algunos países con respecto a las normativas más estrictas que estamos utilizando en este caso, que serán las de Europa. Entonces, bajo este caso, sigue aún Ecoswim teniendo ventajas con respecto a otro tipo de productos biológicos. En un segundo punto tenemos el tema de los residuos. Ecoswim realmente está constituido por una cantidad de compuestos que son de ocurrencia natural, están presentes de forma natural en una gran cantidad de plantas. Por lo tanto, va a ser imposible diferenciar estos compuestos de Ecoswim de otros compuestos existentes en el medio ambiente, como sí pasa con los compuestos agroquímicos. De igual manera, por ser compuestos que están presentes en las plantas, la mayoría de ellos no son tóxicos. Obviamente hay compuestos de plantas que son tóxicos, pero en el caso de Ecoswim, que tiene ya un extensivo dossier de estudios a nivel de toxicología y ecotoxicología, está más que demostrado que la composición actual del producto es completamente inocua para su uso. Por lo tanto, ha sido exento de tolerancias de residuos en los Estados Unidos, en Chile, y muy seguramente con base en lo que se tiene va a ser exento también de tolerancias y catalogado como un producto de bajo riesgo ante la normativa de la Unión Europea. En este tema de residuos también es muy importante que con respecto a otro tipo de formulaciones, por formulaciones normalmente de tipo sólidas, pues Ecoswim al tener una formulación líquida no va a dejar ningún tipo de residuos sobre los cultivos. Y dado a los efectos de inducción de defensas, a que tiene compuestos que incluso son precursores de la síntesis de lignina y que pueden llegar a mejorar la turgencia y el grosor de las paredes celulares del tejido vegetal, pues normalmente se encuentran follajes más verdes, más saludables, donde la diferencia es notable con respecto a la aplicación de otro tipo de productos. ¿Sí? Aquí estamos comparando aplicación de un producto biológico en formulación polvo mojable con respecto a la Ecoswim en un cultivo de fresa, donde la diferencia pues salta a la vista. En un siguiente punto tenemos la exposición del usuario. Es un producto que a nivel de países sudamericanos tiene un tiempo de reentrado de 4 horas, que normalmente se habla de que se puede reingresar al área tratada una vez el producto se ha secado sobre el follaje, y como máximo 24 horas en las más estrictas condiciones regulatorias, que nuevamente me refiero a lo que se tiene actualmente como condiciones en Europa, que es donde es más estricto el tema. Sin embargo, la exposición del usuario a los componentes del extracto de 5-glutinosa es extremadamente baja y no supone riesgo alguno para la salud de los usuarios. En cuanto al tema de organismos benéficos, es un producto también que ha sido evaluado sobre diferentes tipos de insectos y ácaros benéficos como Orius tristicolor, Chrysoperla externa, Amblyceus cucumeris, Phytocereus persimilis, las abejas Apis mellifera, y se ha encontrado que la aplicación del producto no tiene efecto alguno sobre la mortalidad de estos insectos benéficos. Por lo tanto, puede ser incluido en manejos que están haciendo uso de ácaros u otro tipo de insectos predadores o parasitoides en los diferentes cultivos. ¿Sí? Aquí podemos ver cómo el efecto de Ecoswim sobre Phytocereus es cero, también en otras plagas como Orius tristicolor, y también pues hemos recibido reportes bien interesantes que personas que han venido utilizando el producto en cultivos como arándanos, como cerezos, carozos, han encontrado que ven una población de abejas mucho más activas. Esto también puede explicarse por la composición misma del producto. Seguramente algunos de ustedes saben que algunas veces se utilizan aceites esenciales en los cultivos para lograr atraer las abejas. ¿Sí? Aceites como el del limoncillo, como el del eucalipto. Y lo que es común a ese tipo de aceites son algunos de los compuestos que son de cierta manera compuestos terpenoides que pueden atraer las abejas. Algunos de ellos también están presentes en el Ecoswim, como son el geranial o citral, y básicamente el geranial o citral, el cineol en ciertas cantidades. Entonces, eso podría explicar también que donde se aplique Ecoswim, pues puede haber una mayor población de este tipo de insectos benéficos como las abejas haciendo un actuar en el campo, lo cual es otra muestra de la importancia del producto en un esquema de manejo integrado. Siguiente punto con respecto a la facilidad de uso. En general, un extracto
bien caracterizado, que es primero lo más importante, segundo, bien formulado y estable. Son productos que tienen una estabilidad en el almacenamiento, en nuestro caso, de 3 años, o sea, comparable a la de cualquier producto químico. Son productos que pueden mezclarse o pueden utilizarse en rotación con casi cualquier tipo de producto químico, o sea fungicida, insecticida o fertilizante, sin generar problemas de fitotoxicidad. Es una formulación líquido soluble que también permite muy fácil su manejo, rotación como en mezcla. Permite manejar una dosis menor de producto por hectárea. Lo hace fácilmente integrable en programas convencionales. Obviamente es un producto que está perfectamente acoplado a sistemas orgánicos, pero en programas convencionales también está completamente listo para ser usado. Su eficacia no depende de condiciones ambientales, es un producto listo para usar. Como ustedes saben, pues pasa mucho en productos con base en microorganismos. Hay dificultades a veces en la estabilidad en el almacenamiento, si no se mantienen bajo condiciones de refrigeración, algunos tienden a perder viabilidad muy fácilmente, aunque esto es un tema que también se ha venido mejorando en los últimos años por parte de diferentes compañías. Algunos otros no son muy compatibles con cierto tipo de productos, especialmente en el caso de hongos con fungicidas químicos, pero aún así algunas bacterias también pueden ser sensibles a su mezcla con productos de tipo fungicida o insecticida, mientras que generalmente los extractos tienen esa facilidad. Entonces eso también lo hace un producto ideal para el manejo integrado de plagas y enfermedades. Y finalmente, en cuanto a eficacia, como les decía, es un producto que ha mostrado ser consistentemente eficaz bajo condiciones de campo. Su eficacia en muchos casos ha sido comparable a la de productos convencionales y en general superior a la de muchos productos biológicos. Obviamente hay diferencias entre lo que es un cultivo donde la aplicación de productos agroquímicos es intensa, como flores y como papa, por ejemplo, en comparación con otro tipo de cultivos frutales, por ejemplo los almendros, el kiwi, los cerezos, que tienen tienen aplicaciones más reducidas. En ese tipo de cultivos, por ejemplo, hemos observado que en el control, por ejemplo, de monilínea, COSWIN ha mostrado una eficacia comparable a los ingredientes químicos como el pirimetanil, el boscalin, el piraclostrobin, y funciona exactamente al mismo nivel, de tal forma que es posible sustituir la aplicación de productos de síntesis química por la aplicación de COSWIN. En otros, como uvas, se prefieren aplicarlos en las últimas etapas de cosecha o después de floración, que es, digamos, una etapa más susceptible a cierto tipo de compuestos químicos y obviamente también a que el tema de residuos pueda llegar a expresarse después en la cosecha. Entonces, la situación es, como decimos, caso a caso. Entonces, una cosa es cuando hablamos de una papa, otra cosa cuando hablamos de una uva, otra cosa cuando hablamos de una flor, cuando hablamos de un almendro, cuando hablamos de una fresa. Entonces, podríamos también en algún momento, si se quiere, tener conversaciones específicas sobre cultivos específicos, si lo queremos mirar y mirar cómo el producto se puede utilizar en diferentes tipos de esquema. Por lo tanto, aquí solo traigo a colación algunos ejemplos de cómo se ha comportado el producto en el control, por ejemplo, de Botrytis en fresa, donde vemos que el COSWIN a 2 litros por hectárea en comparación con este producto que es un Boscalit a 1.5 kilos por hectárea y este Bacillus subtilis a 4 kilos por hectárea en un esquema de aplicación de 4 aplicaciones de tipo preventivo con frecuencia semanal. Vemos que la eficacia del producto se comporta en un rango mucho mayor que el del producto biológico con base en el microorganismo y en este caso no fue significativamente diferente de la obtenida con el producto químico de control utilizado. Esto es un promedio de 10 pruebas de campo realizadas para el control de botrytis en fresa. En otro ejemplo, podemos tener el control de botrytis en uva, también un promedio de 10 pruebas, donde podemos como aquí la eficacia del producto con respecto al producto biológico, que en este caso también fue un Bacillus subtilis a 4 kilos por hectárea, sigue siendo por encima, bastantes puntos de diferencia, obviamente menor aquí con respecto al caso del químico, pero superior al del biológico de referencia empleado. En este caso estamos manejando 2 aplicaciones preventivas cada 14 días,
en comparación con una aplicación más de tipo curativo del pylacrostrobin más el foscarito. Otro ejemplo más reciente del uso, o sea, Ecosuin inicialmente fue desarrollado para el tema de frutas y hortalizas, pero en los años recientes también se ha venido haciendo una introducción bastante interesante en cultivos ya de mayor extensión, en cultivos extensivos como en este caso el arroz. En el arroz ha habido un desarrollo interesante por parte del equipo técnico y comercial de Gama de Colombia y de Conflora anteriormente, donde para problemas de piricularia, Gammanomeses, Rhizoctonia, el Mytosporium, Saroclaudium y el complejo del manchado de grano, se ha establecido un programa de control que arranca de manera preventiva, puede ser entre 2 y 3 aplicaciones, puede ir entre dosis de producto que fluctúan entre los 300 a los 400 centímetros cúbicos por hectárea, con aplicaciones del día 15 a 25 después de la emergencia, del día 30 a 45 la segunda aplicación y del día 70 a 80 la tercera aplicación. Bajo estos esquemas de aplicación se ha obtenido un resultado comparable al de fungicidas químicos tipo Amistar, como podemos ver aquí en este caso fue sobre control específicamente de piricularia, donde vemos cómo después de 2 aplicaciones, incluso aquí vemos que 21 días después de la primera aplicación, el producto a la dosis de 300 centímetros tenía una eficacia comparable a la de la azoxystrobin más difenoconazol con 500 centímetros cúbicos por hectárea. E incluso después de la segunda aplicación, pues la eficacia del químico fue un poco mayor, pero no significativamente diferente de la eficacia alcanzada por Ecosuin. Incluso a la dosis baja también se comporta de una manera significativamente no diferente después de la segunda aplicación. Entonces, con este tipo de experiencias estamos ampliando actualmente el uso del producto a otro tipo de cultivos, especialmente en países donde las restricciones de aplicación han sido más fuertes y donde se han perdido un gran número de moléculas y donde los productores ya no tienen muchas herramientas que usar. Aquí vemos algún otro ejemplo en fotos a nivel del manchado de grano, en un testigo absoluto no tratado. Como podemos ver aquí el Ecosuin, en este caso se utilizaron 400 centímetros por hectárea, en comparación con este tratamiento de químico, donde se ve que el comportamiento del Ecosuin fue equiparable al del tratamiento químico en este caso. Un ejemplo más reciente que hemos realizado a nivel de México, donde con aplicaciones preventivas con frecuencia semanal de Ecosuin en el control de Puccinia triticin, que es la roya del trigo. Vemos cómo se pueden ver el testigo no tratado después de 3 semanas en comparación con unas plantas casi que completamente limpias después de las 3 semanas de aplicación con frecuencia semanal. Finalmente, otro más en banano, donde podemos ver cómo las aplicaciones de Ecosuin con el aceite mineral en comparación con el producto químico de referencia obtienen una buena eficacia al final del ciclo. Entonces, este es también uno de los usos más extensivos que tiene el producto en algunos países centroamericanos y suramericanos. Como les digo, hay cientos y cientos y cientos de experiencias a lo largo de todo el mundo. Podríamos, en el caso Carlos, de que si en algún momento se quisiera trabajar más sobre algún cultivo en especial, podemos también mirar el caso de las uvas, el caso de las fresas, el caso de los cereales, no es sino que nos comente si podemos organizar un tipo de charlas de estas, o si alguien está interesado en profundizar más en otros temas, digamos, de tipo más educativo con respecto a extractos, hidrolatos, todo este tipo de cosas, pues también lo podemos hacer. Estamos abiertos y dispuestos a cooperar para que se logre un entendimiento mejor de este tipo de productos y también para que sepamos las diferencias que hay entre los diferentes tipos de productos que se encuentran dentro de esa categoría en los diferentes países, ¿sí? Porque hay mucha información. Mucha gente trabaja sobre información que está presente en la literatura científica disponible, pero realmente hacen falta estudios que demuestren por qué funciona un producto en una u otra manera. Y digamos, eso ha sido un diferencial importante en el caso de Ecosuin, que son más de 12 años trabajando a través de tesis de grado, de maestría, de doctorado, de pregrado, en un desarrollo comercial por más de 6 años ya en conjunto con Gawan,
un desarrollo regulatorio muy fuerte que realmente ha permitido posicionar el producto casi como lo que va a ser, yo creo, el principal producto extracto vegetal en los próximos años a nivel mundial. Ok, eso es lo que tengo para contarles por hoy. Espero haya sido de su interés y no se hayan dormido mucho. No, para nada, muy interesante. Okay, entonces, no sé si hay alguna pregunta, ya que tenemos pocos minutos ya. Estoy revisando, realmente hubo muchos saludos, muchas felicitaciones por el contenido de la charla. Específicamente nos preguntaban por la dosis. Hay una pregunta del señor Nelson Rodríguez que preguntaba si tenía alguna especificidad contra mildew velloso. ¿Tiene algún registro? ¿Alguna? No, al momento el producto no tiene ningún registro de mildew velloso. Lo que sí estamos trabajando. ¿Al respecto, Raúl? ¿Cómo? No, le escucho. Bueno, no, al momento Ecosuin no tiene ningún registro de mildew velloso. Las experiencias principalmente se han dado a nivel de cultivos de vegetales como hortalizas tipo lechuga en algunas zonas de Europa, pero ahí el producto se ha utilizado a concentraciones mucho mayores a las que normalmente utilizamos. El producto, eso también depende del cultivo, pero digamos a nivel de vegetales, principalmente se utiliza una dosis de 2 litros por hectárea. Algunos controles se han visto de forma interesante en mildews vellosos tipo Bremia, Lactuca, a unas dosis que están entre 3 y 4 litros. Nosotros, a partir del trabajo con Ecoswing, tenemos también un proyecto andando, un proyecto para buscar productos que con base en el extracto de Swinglia glutinosa nos permita desarrollar fungicidas para el control de ovicetos. Estamos en este momento visorando los ovicetos más importantes desde el punto de vista comercial, tipo Phytophthora infestans, tipo Plasmopara vitícola, Peronospora esparsa, Bremia lactuca. Esperamos de aquí a 2-3 años tener ya muy buenos resultados y seguramente un producto que viene a partir de Swinglia glutinosa ya con registro también para este tipo de micetos. Ecoswing, como le digo, puede tener un efecto, pero cuando se utiliza más a 4 litros por hectárea. Los productos nuevos que están trabajando tienen algunas diferencias a nivel de los compuestos activos y eso es una nueva línea que estamos desarrollando, pero con la misma base a partir del extracto de Swinglia glutinosa. Gracias, Raúl, muy amable. Bueno, no, pues digamos que Gawan es una empresa que ha venido desarrollando soluciones para la agricultura utilizando, digamos, toda la gama. Y veíamos en una charla anterior, digamos, lo mejor de dos mundos, y lo mejor de dos mundos pues tiene que ver con el mundo de la química, que es lo que tradicionalmente hemos venido manejando y lo que se ha venido incorporando con el tema de los biorracionales. Entonces yo aprovecho la cuña de la pregunta de don Nelson que preguntaba sobre el mildew velloso. Recientemente Gawan adquirió un producto que se llama Consento, que fue producto de una negociación que se hizo con la firma Bayer. Entonces para vellosos sí le tenemos un producto que se llama Consento y más adelante seguramente tendremos un espacio para hablar de este producto. Hay otra pregunta que así respecto a la eficacia, dice Juan Pablo, eficacia en antragnosis. Nosotros hemos trabajado, pero no sé si Raúl tenga alguna información de antragnosis específicamente. Básicamente es un desarrollo que se está haciendo y de hecho se está haciendo a nivel de Colombia, donde se ha venido trabajando el producto para control de antragnosis en aguacate, perdón. A nivel de campo y también con unos resultados bastante interesantes a nivel de post cosecha, donde se ha visto incluso un mejor verdor y una mejor turgencia de los frutos de aguacate después del tiempo de almacenamiento. Entonces, es básicamente el principal desarrollo que se está haciendo ahorita en coletotrico, nacido en Colombia y específicamente en el caso del cultivo de aguacate, tanto a nivel de campo como de post cosecha. Y en Gulupa tiene un registro también en este momentico para coletotrichum. No, en Gulupa es cladosporio. Perdón, sí. En la roña, que es cladosporio. Sí, perdón. Don Víctor Navia, desde
desde Chile nos preguntaba acerca de, sí, me perdió la pregunta que tenía Víctor, dice, relación efecto residual versus lluvias post aplicación. Es literal la pregunta que hace don Víctor. Es bien interesante, precisamente revisamos ese tema en estos días y como les decía en algún momento, parte de la eficacia del producto viene por la activación de defensas de la planta. En algunos estudios que se han hecho con lechugas, en el caso de esclerotinia, esclerotiolina, en otro caso en rosas, con Posphagera panosa, se ha visto que al aplicar el producto y 24 horas después lavarlo por completo, aporta aún en estos casos entre un 30 y un 40% de la eficacia del producto. Obviamente si no hay lavado, pues obviamente la eficacia del producto está por encima de un 75-80% en muchos casos, pero aún habiendo lavado, esa activación de las defensas en la planta puede responder hasta por entre un 30 y un 40% de la eficacia. Sí, entonces realmente lo que demuestra que el producto combina los diferentes mecanismos de acción, dentro de los cuales la inducción del sistema de defensas es bien importante y digamos, a pesar de haber un lavado, ese efecto residual sigue trabajando en la planta, haciendo que se generen todo ese tipo de sustancias que están combatiendo al patógeno. Muchas gracias, Raúl. Teníamos una pregunta, dice Carolina Burgos, ¿cómo sería la aplicación en banana, dosis y frecuencia? Dosis, banana, frecuencia. Normalmente se está utilizando la aplicación alrededor de entre 0.6 y 0.8 litros. Y ahí sí, si hay alguien ahí que me ayude con ese tema, que en banano no soy el más experto. No sé si estuviera por ahí Ligia atendiendo usted mismo. No, la frecuencia está muy asociada a la presión del inóculo y a las condiciones medioambientales. Entonces, digamos, para el caso de Colombia, en la zona de Urabá, se están haciendo cerca de 50 aplicaciones, 50 ciclos por año. Eso es casi que una aplicación semanal o a veces hasta más. Mientras que en la zona del Caribe son frecuencias que están entre, dependiendo de la precipitación, está más determinada que por el producto, está más determinada por la presión del inóculo de lluvias, que entonces estamos hablando que pues no podemos emitir una frecuencia así nomás porque no sabemos dónde está ubicada Carolina, pero los trabajos que se han hecho, digamos que dan unas eficacias muy comparables con productos preventivos tipo clorothalonil, tipo mancozeb, o sea, de hecho, es una de las apuestas grandes que tiene la compañía porque clorothalonil, digamos, ya está restringido el uso para varios mercados y mancozeb también está como en duda si el mercado europeo va a permitir las trazas de esta molécula. Entonces, claramente es un producto que puede llegar a reemplazar estas alternativas químicas. Sí. Seguramente va a ser... Lo que pasa es que dice, hay otra pregunta, dice Brigitte Liliana, ¿el producto actúa directamente sobre los patógenos o puede actuar como elicitor? Es su pregunta textual. No, son las dos. Como vimos, el producto puede actuar directamente sobre las estructuras del hongo, sean las esporas, los conidioforos o el micelio, y a su vez actúa como elicitor del sistema de defensa de las plantas. Como veíamos a través de la acumulación de depósitos de callosa en la planta, a través de la activación de la respuesta hipersensible que genera la acumulación de sustancias reactivas al oxígeno como el peróxido de hidrógeno, que lo que hace es generar heridas, programar muerte celular y de esa manera detener el progreso de la infección, o sea, actúa de las dos maneras. Muchas gracias. Yo quiero hacer mi propia pregunta respecto, me llamo. No se escucha, Carlos.
Carlos, se perdió la comunicación. ¿Aló? Hola. Aló, no sé si me escuchan. Me dicen que alguien pregunta por metodologías de evaluación del producto en laboratorio, no sé si me están escuchando. Para evaluar EcoSwim bajo condiciones de laboratorio, si utilizamos técnicas como la del medio envenenado, normalmente no se ven muchos resultados, es mejor utilizar metodologías como las de estudios en microlectores de microplacas. También utilizamos muchos bioensayos con diferentes tipos de frutos como uvas, fresas, tomates. Es mejor hacerlo más in vivo que in vitro, pero si se va a hacer in vitro, lo mejor es hacerlo a nivel de estudios en microplaca. Raúl, tenemos otras preguntas en el chat de Facebook. Nos preguntan en este momento, ¿con qué otros productos se puede mezclar? En el uso comercial hay unos listados que se pueden poner a disponibilidad a los interesados, pero hay más de 50 diferentes tipos de ingredientes activos con los cuales se ha podido utilizar el producto en mezcla. Obviamente siempre es preferible utilizar el producto solo, pero cuando se va a mezclar pasa casi que por todo tipo de productos, tiabendazoles, carbendazines, soxamay, pirimetaniles, fludioxonil. Hay un listado de más de 50 tipos de moléculas con los cuales el producto puede ser mezclado a nivel de insecticidas. Ok, perfecto. Hay una pregunta, si me escuchan, Raúl. Sí, ya volví a escuchar. Dice Sandra Pardo preguntaba sobre el tema del laboratorio y ella también pregunta si tiene alguna experiencia con el manejo de Fusarium. No sé si ya es... Está hablando precisamente de lo de las metodologías de laboratorio, creo que me imagino que Sandra me escuchó. Sino lo que decía era que metodologías in vitro normalmente no son muy buenas para evaluar la eficacia del producto porque hay compuestos volátiles, hay el tema de la ilicitación de la respuesta de defensa de las plantas que no son observables in vitro. Por lo tanto, siempre tratamos de usar o lectores de microplacas para evaluar mejor el efecto o bioensayos en diferentes tipos de modelos, en tomates, fresas, uvas, hay diferentes tipos de metodologías que si Sandra quiere podemos compartir con ella las metodologías, no hay ningún problema con eso. Y la segunda pregunta me decías... Fusarium. No, realmente... ¿Tenía alguna experiencia en manejo de Fusarium? Con EcoSwim realmente como tal, no hemos visto una gran respuesta en términos de eficacia en Fusarium, pero al igual que en el caso de los omicetos, como comentaba ahorita, estamos desarrollando unas nuevas líneas de productos que vienen también de la base original de la Swinglia glutinosa, donde sí estamos viendo algunos efectos muy interesantes porque obviamente la composición del extracto en términos de metabolitos secundarios es diferente de la del EcoSwim, a pesar de venir de la misma planta.
y ahí sí estamos viendo algunos efectos interesantes a nivel de eso, pero es un trabajo en este momento en desarrollo, del cual seguramente van a pasar por lo menos año y medio, 2 años a tener ya un resultado concreto, pero hay algunas posibilidades interesantes que podemos desarrollar por esa vía. Vale, Raúl. Yo iba a preguntar anteriormente, antes de que me cayera la internet, sobre el tema de la complejidad química que usted nos mostraba, de diferentes sustancias que han sido caracterizadas. Me sorprendió el número de sustancias activas que hay. En su experiencia que tiene en todo este tema de manejo de bioinsumos, que no es una experiencia poca, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención precisamente de este asunto? Pues realmente de los extractos, primero el nivel de caracterización, que es bien importante, ¿sí? Como digo, como decía, Ecosyn puede tener muchos metabolitos, pero digamos como compuestos marcadores hay 4 o 5 que son los que definen la composición y la eficacia del producto. Yo trabajé mucha o gran parte de mi trayectoria profesional hasta ahora con microorganismos. Obviamente tengo un afecto especial por microorganismos, pero en los últimos 4 años que me he venido profundizando en el tema de extractos, pues obviamente tienen muchas ventajas y eso es lo que principalmente me llama la atención. Primero, la gran plasticidad de las plantas para proveernos diferentes tipos de materiales y saber que utilizando diferentes métodos de extracción, diferentes solventes, diferentes partes de la planta, podemos obtener una variedad completamente diferente en cada caso, que podemos efectivamente dirigir la extracción hacia lo que específicamente queremos y de esa manera buscar efectos particulares sobre cierto tipo de patógenos. Y la plasticidad del producto en campo, al no tener problemas de estabilidad en el almacenamiento, al no depender de condiciones como la humedad o la temperatura para ser aplicados, la facilidad de poder aplicarse en mezcla con cualquier tipo de producto o que pueda aplicarse sin necesidad de ventanas específicas de aplicación. Entonces realmente es un producto que es muy flexible en su inclusión para cualquier tipo de programa de manejo, dentro de lo orgánico, obviamente totalmente, y dentro de lo convencional, pues mayor plasticidad que cualquier otro tipo de insumo biológico que yo conozca en términos de virus, bacterias, hongos, entomonematodos, bueno, de toda la variedad de productos que hay. ¿Sí? Obviamente hay productos más interesantes viniendo, pero que todavía les falta bastante soporte. Hay péptidos antimicrobianos, pero hay muchas dificultades en su producción. La producción normalmente tiene costos altísimos, entonces todavía no son económicamente viables en muchos de los casos. Hay productos con base en RNA, pero también hay dependencias, incluso hasta dependiendo del tipo de estadio de la plaga, que es más susceptible o no. En cambio, en el tema de extractos, digamos que tiene un montón de beneficios que han logrado sobrepasar esas barreras que tienen otro tipo de productos en este momento. Por eso, digamos, nuestra intención hoy en día es profundizar en el tema de extractos de plantas. La compañía tiene una actividad muy fuerte, de hecho yo soy el responsable por la parte de la búsqueda de productos biológicos a nivel mundial. Hemos contactado en 3 años más de 80 compañías mirando qué productos son interesantes y todo eso, y realmente siguen sobresaliendo los extractos por encima de cualquier otro tipo de tecnologías disponibles. Muy bien, Raúl, muchas gracias por la respuesta. Muchas gracias. Ya con esto vamos llegando al final de la presentación. Hemos tratado de resolver todas las preguntas que se han emitido por el chat, dándole las gracias a Raúl por la participación, por haber preparado esta charla. Esta charla pues es una ampliación de la charla que se presentó en el ABIM del año pasado, una charla internacional, obviamente con información que se ha complementado con las más recientes investigaciones que se han podido desarrollar del producto, y precisamente digamos que enlazando con este tema de la complejidad química que tiene un extracto vegetal y de lo bien caracterizado que ha estado el producto, vamos a tener un espacio la próxima semana con nuestro doctor en química, el doctor Juan Ferrer, hablándonos sobre una charla muy interesante que es la ciencia aplicada
en el manejo de los insumos. Entonces, oferta hay mucha, como lo mostraba Raúl. Extractos en Colombia hay 37 productos a base de extractos, y en esa diversidad de productos, pues realmente lo que empieza a contar es la técnica y la ciencia que está detrás de esto. Y en esto, muy orgullosamente debo decir que Gawa en Ecoflora se ha diferenciado de las otras compañías por la ciencia que hay detrás de esto. Entonces quiero invitarlos desde ya a una nueva cita en este espacio el próximo jueves a las 5 de la tarde con el doctor Juan Fernando Gil, quien nos estará hablando sobre este tema de la ciencia aplicada en el manejo de bioinsumos. Entonces, Raúl, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Los esperamos ver en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Bueno. Suerte.